Vamos a comenzar la clase programada para el día de hoy, que corresponde a la semana número 9. El tema a desarrollar hoy corresponde al sistema nervioso, ya que la semana pasada ya habíamos revisado lo que es el sistema endocrino. Muy bien, voy lanzando preguntas, ustedes me van contestando a través del chat para saber cómo están ustedes con su repaso. Muy bien. Cuando hablamos la semana pasada del sistema endocrino o del componente químico, que eran las hormonas como mensajeros químicos, dijimos que había una estructura del sistema nervioso que actuaba como puente entre este sistema y el sistema endocrino. ¿Cuál era el puente? ¿Cuál es esta estructura? ¿Te acuerdas? Que actuaba como un puente entre el sistema nervioso y el endocrino. Esta estructura, ¿te acuerdas que regulaba la función de la pituitaria? Estamos hablando de quién? Del hipotálamo. Muy bien, exactamente, Alison. Hipotálamo, muy bien. Entonces, recordaremos que el hipotálamo es una estructura que tiene sus funciones a nivel de sistema nervioso, pero también tiene funciones neuroendocrinas. De esta manera, el hipotálamo produce dos hormonas que se almacenaban en el lado posterior de la hipófisis. Por otro lado, el lado anterior de la hipófisis secretaba o producía otras hormonas y que ellas a su vez regulaban a otras glándulas en la producción de hormonas. De esta manera hemos hablado, ¿no?, de varias hormonas la semana pasada que ustedes deben recordar o repasar en cuanto a su naturaleza y su mecanismo de acción. Muy bien. Eso lo deben tener bien repasado. El día de hoy vamos a hablar ya del sistema nervioso. Esta compleja red que nos permite coordinar, comunicar el cuerpo humano desde el pensamiento, el movimiento hasta las funciones vitales más básicas. Es así que este sistema nervioso viene a ser una red de tejidos. El origen embrionario corresponde al ectodermo, ¿no? Y en los animales diblásticos y triblásticos. Muy bien. Esto es aquellos animales que se forman de dos tejidos embrionarios, que es el ectodermo y el endodermo, y el triblástico, recuerda que adicionalmente tiene el mesodermo. Pero el origen del sistema nervioso corresponde al ectodermo. Y la unidad básica del sistema nervioso corresponde a estas células llamadas neuronas, que ya oportunamente semanas atrás, cuando hablamos del tejido nervioso, ¿no? Hablamos de las neuronas como también de las células que ayudaban a las neuronas, que eran las neuroglías. Muy bien. Luego, la función principal del sistema nervioso viene a ser de recibir, procesar rápidamente señales y responder de manera controlada, coordinada sobre los demás órganos. El objetivo es lograr una oportuna y eficaz interacción ¿con quién? Con nuestro entorno, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, tiene que estar pues interactuando de manera óptima con el medio ambiente, que no es constante, que suele estar cambiando continuamente. Es así que estas unidades, las neuronas, van a ser células especializadas cuya función viene a ser coordinar las acciones de los animales por medio de señales químicas, como también señales eléctricas enviadas de un extremo a otro del organismo. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar que a medida que el animalito se torna de lo más simple a lo más complejo, vamos a tener hasta 3 modelos de sistema nervioso. Muy bien. Es así que los organismos más simples, los más simples,
van a carecer de verdadero sistema nervioso desarrollado, pero sí va a responder a un estímulo ambiental. Por ejemplo, los protozoarios van a tener receptores en sus membranas que van a responder estímulos, ¿no? Ese es el caso de los protozoarios, que son organismos sencillos y que van a promover cambios, por ejemplo, en la dirección del movimiento de sus cilios. Por otro lado, los poríferos, las esponjas, van a responder a estímulos tanto físicos como químicos, alterando el flujo del agua que circula a través de su cuerpo. Por otro lado, otro organismo bastante sencillo, los nidarios, las neuronas conocidas como protoneuronas forman una red difusa que les permite responder de forma global. En cuanto a los gusanos planos, por ejemplo, van a tener una cefalización rudimentaria con ganglios en el extremo anterior, ¿no? Y cordones a lo largo de su cuerpo. En los anélidos y artrópodos, ¿no? Ya son animalitos un poco más complejos, van a tener cordones nerviosos ventrales que llevan ganglios repartidos en toda su longitud. Pero ya si hablamos de los vertebrados, el complejo sistema nervioso ya viene a ser dorsal y va a estar protegido, ¿no? Y notablemente desarrollado en los vertebrados. Entonces, de esa manera hemos hecho un resumen, ¿no? De puntual, ¿no? Con respecto a qué características tiene el sistema nervioso, a cuáles son los organismos que van a presentar justamente eh, un sistema nervioso rudimentario o cómo responde, ¿no? ¿No? Estos individuos, los más sencillos, al carecer un verdadero sistema nervioso, cómo responde al medio ambiente. Muy bien. Entonces, vimos de lo más sencillo a lo más complejo, siendo ya un vertebrado, presenta ya un complejo sistema nervioso de posición dorsal. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a ver un cuadrito bastante representativo con respecto a los invertebrados y vertebrados. Vamos a ver a continuación en este cuadrito, ¿no? Vamos a agrandarlo, a ver, a ver. Muy bien, vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Los tipos de sistema nervioso o qué características tienen, ¿no? Estos sistemas nerviosos que van desde algo rudimentario a lo que también podemos decir, ¿no? Que algunos carecen, ¿no? A no tener cierta complejidad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos dentro de los invertebrados, porque esta primera parte corresponde a los invertebrados y dentro de los invertebrados vamos a poder reconocer algunos que van a carecer de un sistema nervioso, o sea, efectivamente no tienen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las esponjas. Luego tenemos un modelo de sistema nervioso llamado reticular. Hay otro modelo de sistema nervioso llamado ganglionar. Y un tercer modelo que ya corresponde a los vertebrados
es el modelo encefálico. Muy bien, entonces recuerda, son 3 modelos de sistema nervioso. El reticular, el ganglionar y el encefálico, que lo vamos a ver en los vertebrados, porque ahorita vamos a hablar de los invertebrados. Muy bien, de los invertebrados. Muy bien, entonces no todos los animales van a presentar sistema nervioso. En el caso de los poríferos, que son animalitos, los animalitos más sencillos que hay, estos poríferos, un ejemplo clásico son las esponjas, y en ellos, ¿no? A pesar de que hay varias células, o sea, son pluricelulares estos individuos, a pesar de que son pluricelulares, lamentablemente no tienen una organización eh, tisular. Y al no tener una organización tisular, ¿no? Estos animalitos no logran formar sistemas y mucho menos un sistema nervioso. Por esa razón, ¿no? Al carecer de un sistema nervioso, pero poder responder, ¿no? Al medio ambiente, estos han desarrollado estructuras llamados efectores aislados. Muy bien. No realmente poseen una célula, un órgano nervioso definido, como te dije, no hay organización tisular, ¿no? No hay una organización de las células, pero sí pueden de manera aislada responder a estímulos tanto físicos como químicos. Muy bien, eso es en cuanto a los poríferos, un buen ejemplo, las esponjas. Nos vamos ahora con el modelo reticular, como ya te había mencionado, este modelo reticular se dispone como si fuese una red, ¿no? Una red. Entonces, este tipo de modelo lo van a presentar los nidarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la hidra, que es un buen ejemplo de nidario, ¿no? En el caso de la hidra, en la hidra, este mecanismo va a ser sensorial neuromotor. Vamos a encontrar no a neuronas, sino a protoneuronas, que van a ser estructuras que van a formar una red difusa y que les va a permitir responder de manera global. Por eso que decimos que es reticular, porque forman una especie de red. No hay ganglios todavía. Recuerda que simplemente es una red. Luego tenemos a las medusas, que también son nidarios. Ya podemos decir como que hay un esbozo de sistema nervioso. Igual presente las protoneuronas y están formando una red. Pero hay pequeñitos ganglios, por eso decimos que ya podemos decir de un esbozo de sistema nervioso o un sistema nervioso rudimentario. Y va a haber la presencia de ocelos. Muy bien, va a haber la presencia de ocelos y también de estatocistos, ¿no? Los ocelos son justamente estructuras que van a estar relacionadas, ¿no? Eh, son como manchitas que van a detectar la luz y la oscuridad y así les permite orientarse. Por ejemplo, las medusas. Son como fotorreceptores los ocelos. Muy bien. Y por otro lado, los estatocistos, ¿no? Los estatocistos, ¿no? Estos van a ser también como pequeños órganos sensoriales que le van a permitir el equilibrio, la orientación, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la medusa se mueve, le va a permitir, pues, en este caso, le va a permitir enviar señales que ayudan al animal a detectar su posición, ajustar su natación y mantenerse vertical, ¿no? Y poderse mover de manera correcta en el agua.
Entonces recuerda, estas son estructuras que son característicos en las medusas, ¿no? Los estatocistos que le dan equilibrio y los ocelos que son como fotorreceptores, que detectan la luz y la oscuridad. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces vámonos ahora, ¿no? Hemos hablado de este modelo de sistema nervioso que es reticular, que las protoneuronas se disponen en forma de una red difusa que les permite responder de manera global. Ahora, ya a partir de los gusanos planos, vamos a ver ya cierta cefalización rudimentaria, ¿no? Y es por eso que ya vamos a otro modelo llamado el ganglionar. Y por ejemplo, en los gusanos planos, los platelmintos, ¿no? Ejemplo, la planaria, que tiene una simetría bilateral, vamos a encontrar en ella ya dos ganglios anteriores con cordones nerviosos dispuestos de manera longitudinal. Asimismo, vamos a ver de cordones nerviosos transversales, que en breve te voy a mostrar una imagen. A ver, voy a salir de acá. Te voy a mostrar, disculpa, una imagen. A lo que estamos haciendo referencia, por ejemplo, aquí estamos viendo eso que te estoy contando con respecto a la planaria, ¿no? En la planaria, si bien estamos viendo una simetría, ¿no? Bilateral, tenemos dos ganglios anteriores y vamos a ver cordones nerviosos que se disponen de manera longitudinal, ¿no? Este es longitudinal, esta parte de acá. Ahí está, de manera longitudinal, ahí está. Como también estamos viendo cordones nerviosos transversales, que serían estos cordones nerviosos transversales. ¿Listo? Entonces, esto ya corresponde a un modelo de sistema nervioso ganglionar porque estaremos viendo la presencia de ganglios anteriores aquí. Hay ganglios anteriores. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a los platelmintos, ¿no? La planaria, por ejemplo, ¿no? Luego en los anélidos estamos viendo ya la presencia de un par de ganglios cerebroideos. Muy bien, un par de ganglios cerebroideos. Acá está, mira. Ahí está uno y por acá está el otro, ¿no? Entonces es un par. Estos dos se conocen como el supra y el infraesofágico. Muy bien. Luego vamos a tener dos cordones nerviosos unidos por segmento de nervios. Acá está el cordón nervioso. ¿Listo? Ahí está el cordón nervioso. Ahí está. Y estos van a presentar ganglios. Sí, están como que abultaditos, ¿no? Y es porque tienen ganglios. Van a presentar también neuronas, ¿no? Pero neuronas que van a ser sensitivas, o sea, que detectan, ¿no? Los estímulos que captan, pero también van a haber neuronas eferentes o también son las neuronas que están relacionadas con efectuar la respuesta, la motora, la neurona motora. Entonces, la sensitiva es la que percibe el estímulo y lo va a llevar para poder de alguna manera transformarla en una respuesta a través de las neuronas motoras. Muy bien, entonces eso es en cuanto a los anélidos, como es el caso de la lombriz de tierra, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los artrópodos, ¿no? Los artrópodos, estamos viendo acá a los insectos, por ejemplo, que si bien su sistema ganglionar es algo similar con respecto a los anélidos, es algo similar, pero los cordones nerviosos que estamos viendo por aquí, estos cordones nerviosos, van en paralelo, como estamos viendo por acá, están yendo en paralelo
y casi ves que los ganglios están comenzándose a fusionar. Muy bien. Casi ya estamos viendo que los ganglios comienzan a fusionarse. Ahí estás viendo el cordón, nuevamente, el cordón, y ahí están los ganglios, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los artrópodos. Muy bien. Entonces, es semejante, ¿no? A los anélidos. Ajá. ¿Y qué más? Con respecto a los moluscos, voy a pasar a otra imagen. Haz captura si deseas. Bueno, esto es con respecto a los artrópodos, ¿no? Esto ya lo vamos a detallar solamente. Son algunos puntos claves que a considerar nada más que lo tengas en cuenta acerca de, ¿no? Acerca de los compuestos, acerca de de las antenas que vamos a encontrar, quimiorreceptores, ¿no? Recuerda que los ocelos tienen que ver con la fotorrecepción, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces el omatidio viene a ser justamente estructuras que se encuentran en ojos compuestos. Muy bien. Son como decir los somatidios, son como unidades visuales, ¿no? De los ojos compuestos, que van a estar presentes, por ejemplo, en los insectos, ¿no? En los crustáceos también, ¿no? Entonces, cada omatidio va a detectar la luz, a veces el color, y muchas veces se considera como una unidad funcional. Muy bien. Y tiene una forma como hexagonal. ¿Listo? A ver, me voy a los moluscos, ¿no? En eso yo me estaba justamente enfocando, a los moluscos. Recuerda que, por ejemplo, en los bivalvos, ¿no? En los bivalvos van a encontrarse tres pares de ganglios bien diferenciados, ¿ya? Y en los cefalópodos, como es el caso de, por ejemplo, acá del pulpo, el calamar, vamos a encontrar que ya los ganglios forman centros de mayor complejidad. Muy bien. Centros de mayor complejidad, porque siempre los cefalópodos son un poquito más evolucionados, complejos respecto a sus otros hermanos, por decirlo así, o primos, ¿no? Del mismo filo. ¿Listo? Y con respecto a los equinodermos, mira la forma que tiene la estrella de mar, mira la forma que tiene el erizo de mar. ¿Es una simetría bilateral? No, no es una simetría bilateral, es una simetría radial o pentarradial. Muy bien. Y por esa razón que su sistema nervioso va acorde. Por eso que se le dice sistema nervioso radial. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a este grupo de organismos. Entonces, esto es lo que quería mostrarte con respecto a los invertebrados. Acá está, hemos hablado de estos, de los invertebrados, ¿no? Y de qué características tienen cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurría en las esponjas? ¿No? Carecen de sistema nervioso. ¿Qué ocurre en los nidarios? Tienen un modelo de sistema nervioso reticular. ¿Qué pasa en los platelmintos, gusanos planos, en los anélidos como la lombriz de tierra, en los artrópodos como los insectos y los moluscos, ¿no? Entonces, todos ellos van a presentar un sistema nervioso ganglionar. Claro, y también los equinodermos que no figuran acá, ¿no? Los equinodermos que van a tener un sistema nervioso radial. Muy bien, chicos, hasta ahí, por favor, recuerda que siempre la parte de biología es repasar continuamente cada semana para que luego no te satures con esta información. Siempre es repasar de manera organizada para poder fijar toda esta información, todas estas ideas. Y lo ideal es entenderlo, ¿no? No memorizarlo, ¿no? Tienes que entender un poquito el por qué y para qué. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a los vertebrados.
que ya van a ser más complejos y por lo tanto van a tener un sistema nervioso obviamente más complejo. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, nos vamos ahora a los vertebrados, ¿no? Y acá ya decimos que en los vertebrados hay un modelo llamado encefálico, como es el que estamos viendo por aquí, ¿no? Entonces, cuando decimos ya un modelo encefálico, ¿no? Quiere decir, quiere decir que vamos a reconocer, ¿no? Dos componentes, un encéfalo, ¿no? Y vamos a reconocer una médula espinal. El encéfalo va a estar formado, como estamos viendo a continuación, formado por un cerebro, un cerebelo, un bulbo raquídeo y una protuberancia. Todo eso protegido, todo eso por el cráneo, que es una estructura ósea, ¿cierto? Entonces, nuevamente repito, ¿no? Toda esa estructura que corresponde al encéfalo, que a su vez está conformado por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, todo eso está protegido, ¿no? Encerrado en una estructura ósea llamado cráneo. Por otro lado, tenemos aquí a la médula espinal, ¿no? La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Y en ambos la información entra y sale a través de nervios, ¿no? Por eso que los nervios son importantes, porque son los que van a estar permitiendo que la información pueda ser transmitida, sea que entra o sea que sale la información, ¿no? Entonces vamos a tener que a nivel del encéfalo van a estar justamente los nervios llamados los nervios craneales. A nivel del encéfalo entra y salen nervios craneales. Y a nivel de la médula espinal vamos a tener a los nervios raquídeos o también llamados espinales. Muy bien. Entonces de eso vamos a hablar posteriormente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo está claro, chicos? Entonces, recuerda que este sistema nervioso encefálico o dorsal ya es característico de vertebrados, que son los animalitos más complejos. Es así que el sistema nervioso en vertebrados ya es de posición dorsal, es único y hueco. Muy bien. Y recuerda que a nivel del sistema nervioso van a llegar estímulos que son cambios físicos o químicos que se producen en el medio externo e interno de la célula y que estos estímulos van a crear que haya una respuesta. Muy bien. Entonces, obviamente para que ese estímulo que llegue se transforma en una respuesta, debe haber todo un camino que debe seguir este estímulo. Y esto es lo que se llama, pues, el arco reflejo, el cual vamos a verlo a continuación. Entonces, recuerda que nuestro sistema nervioso, ¿no? En los vertebrados ya es un sistema nervioso complejo, el cual también va a elaborar respuestas más complejas, mucho más rápidas y coordinadas, a diferencia de otros modelos de sistema nervioso. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cuál es ese camino que sigue el estímulo, ¿no? O el impulso nervioso hasta que sea transformado en una respuesta? Vamos a hablar del arco reflejo. Muy bien. Entonces regreso por aquí. Y es algo, esto ya hemos hablado de los modelos del sistema nervioso, ¿no? Ya hemos quedado que los modelos son, ¿no? El reticular, el ganglionar y el encefálico. Muy bien. Entonces, o muchas veces
sistema nervioso presente en los equinodermos forman parte del ganglionar. Por eso que muchas veces se habla de 3 modelos básicamente. Pero por ahí, si te hablan del radial, ya sabes que hace referencia a los equinodermos. Muy bien, entonces de estos modelos hemos hablado. Ya espero que todo haya quedado claro. Así que me voy a enfocar ahora a este modelo encefálico que ya es característico de un vertebrado, un animalito más complejo. Y como te dije, ¿no? Para que la respuesta sea rápida, coordinada y compleja, debe haber todo un camino que sigue pues el impulso nervioso. Entonces vamos a hablar a continuación del arco reflejo. Muy bien. Entonces, el arco reflejo viene a ser una vía neuronal que permite, como te dije, una respuesta mucho más rápida y sobre todo involuntaria ante la llegada de un estímulo, como lo que estamos viendo a continuación. Voy a hacerlo más grandecito. Ahí está. Entonces, por aquí y acá está. Está llegando el estímulo, por acá. Muy bien. Entonces, decimos que es involuntaria porque no hay intervención consciente del cerebro. Por lo tanto, esto es algo vital para la supervivencia. Como por ejemplo, nos permite retirar la mano muy rápidamente de algo caliente, ¿no? Muchas veces el cerebro no es consciente, pero retira la mano, ¿no? Y pues obviamente para que la mano haya detectado ese calor, eso caliente, quiere decir que a ese nivel o en el cuerpo deben haber receptores que permitan detectar, ¿no? Esos cambios, sea de temperatura, o sea, por ejemplo, de luz, o sea, por ejemplo, de compuestos químicos. O sea, hay receptores que van a poder detectar este estímulo. Y luego, este estímulo detectado tiene que, de alguna manera, ser llevado a un centro de integración, ¿no? En este caso, aquel capaz de elaborar una respuesta. Entonces, este sería pues el centro de integración, pero ¿quién lleva esa información al centro de integración? Obviamente tienen que ser una vía, unas neuronas, o sea, los nervios que van a estar constituidos por neuronas van a llevar esa información a través de qué neuronas, y estas se llaman las neuronas sensitivas. Muy bien. Son las neuronas sensitivas, ¿no? O también conocidas como aferentes, las que van a llevar justamente el impulso desde el receptor hasta el centro integrador, que puede ser, el centro integrador puede ser la médula espinal o el encéfalo, cualquiera de los dos. Muy bien, voy a poner acá el centro integrador. Entonces, el centro integrador puede ser la médula o puede ser el encéfalo. Pero en el esquema, obviamente estamos viendo que se trata de la médula espinal por la forma, ¿no? Entonces, es el centro integrador, en este caso la médula espinal en la imagen, donde la neurona sensorial se conecta con la motora, ¿no? La neurona sensorial o sensitiva, ¿no? Se va a conectar con la motora. Me faltó acá hacer la continuación, la conexión, ¿no? Me quedé ahí. Y luego viene la motora. Muy bien. Viene la motora, la neurona motora, ¿no? Que va a generar pues la respuesta. Acá está la neurona motora. Hay una conexión y ahí sale la motora. A través de una vía llamada la vía eferente. ¿Y lo lleva a dónde? Al órgano efector. Muy bien.
Entonces, esta neurona motora lleva la orden, ¿no? Que ya la médula espinal ha elaborado, lleva la orden desde la médula espinal hasta el órgano efector. Este órgano efector puede ser un músculo, en este caso el músculo, puede ser el músculo o puede ser una glándula. ¿Sí bien? Puede ser el músculo o puede ser una glándula. Muy bien. Entonces, esto es con respecto, ¿no? A los componentes del arco reflejo. Repito, ¿no? El estímulo llega, que puede ser de repente el calor, cambio de temperatura, puede ser, por ejemplo, si está en los ojos, la llegada de luz o mejor dicho, compuestos químicos, por ejemplo, a nivel de la lengua, de la nariz. Entonces, cualquiera sea el estímulo que viene de afuera, el receptor lo detecta, luego este impulso es transmitido a través de las neuronas sensitivas o aferentes y la llevan al centro integrador que puede ser la médula espinal, como en la imagen, o puede ser el encéfalo. Es aquí donde se elabora la respuesta y luego la orden va a salir a través de una neurona motora o también conocida como eferente, que lleva la orden desde la médula hasta el órgano efector, que puede ser el músculo o una glándula, que es el órgano efector, aquel que va a realizar la acción, ¿no? Por ejemplo, si es el músculo, realiza la contracción muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es con respecto al arco reflejo, que es importante para la protección y el equilibrio y permite realizar, pues, reacciones instantáneas ante amenazas, siendo un mecanismo fundamental para mantener la homeostasis. Profesora, y yo veo que al lado derecho, esta neurona sensitiva se conecta con una interneurona. Profesora, aquí estamos viendo la sensitiva no se conecta directamente con la motora, sino que hay una especie de conexión aquí, ¿sabes? Esta conexión, ¿no? Se llama interneurona. Y por esta razón, como hay una interneurona, el arco reflejo se llama polisináptico. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos alguna consulta, todo está claro. Entonces ya sabemos que es monosináptico cuando la neurona sensitiva se conecta directamente con la motora. Y es polisináptico cuando la sensitiva no hay una conexión directa con la motora, sino hay una interneurona que permite conectar, integra y modula la información entre estas neuronas. Muy bien. Anotamos, por favor. Cualquier consulta me lo hacen llegar. Te doy un par de segundos.
Muy bien, chicos. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, para que la respuesta sea rápida y coordinada, ¿no? Que lo hace justamente, o es típico, pues, de un sistema nervioso bastante complejo, eh, es preciso, ¿no? Contarte un poquito cómo es que se da la transmisión del impulso nervioso a través de la neurona, para que luego pase a otra neurona, porque recuerda que desde que llega el estímulo, el impulso nervioso tiene que recorrer un camino, que es el arco reflejo, como hemos visto a continuación, o previamente, mejor dicho, ¿no? Entonces, para que este impulso pase a través de la neurona, obviamente este proceso implica un proceso electroquímico que viaja por estas células, estas neuronas, como un potencial de acción. ¿Qué quiere decir, profesora, esto? Que hay un cambio eléctrico y que se comunica entre neuronas a través de lo que vamos a ver, la famosa sinapsis, que es a través de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Entonces, primero, lo que ocurre dentro de la neurona, ¿no? Es que se da un potencial de acción. Vamos a comenzar primero con esta parte. Vamos a comenzar primero aquí, ¿ya? Entonces, dentro de la neurona, ¿no? Una neurona está en reposo y decimos que se encuentra el potencial en reposo. Y en una neurona en reposo, si hacemos un zoom a este pedacito del axón y lo tenemos por aquí más grande, por acá, es una fibra de mielina, perdón, una fibra que no tiene mielina, o sea, desmielinizada, para poderlo entender, porque generalmente el axón está mielinizado, ¿no? Entonces, para poder entender, te están explicando aquí. Ojo, la fibra está sin mielina, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a encontrar más iones positivos en el exterior. Estamos viendo acá la presencia de iones positivos, más positivos en el exterior, ¿no? Y dentro vamos a encontrar, ¿no? Una carga negativa. Entonces, esto se debe a que afuera, al tener más iones positivos, ¿no? Que adentro es porque abunda pues el sodio afuera, ¿no? Entonces, esto es cuando la fibra se encuentra en reposo. Pero a medida que llega el estímulo, ¿no? Y se da la transmisión del impulso, lo que hace es que la fibra se despolariza. Entonces, cuando un estímulo abre los canales de sodio, ¿no? Permite que el sodio comience a entrar, y eso es lo que estamos viendo a continuación, que el sodio se encuentra entrando en este momento, ¿no? Porque el impulso está haciendo ese cambio, ¿no? Ya no se encuentra en reposo. Entonces permite que el sodio entre y lo que ocurre es una despolarización. Entonces se despolariza. ¿Cómo así, profesora? ¿Cómo significa? ¿Qué significa despolarizarse? Si te estoy diciendo que en reposo afuera es positivo, quiere decir que despolarizarse implica que hay un cambio. Y ahora afuera, en esa zona donde está pasando el impulso, sea negativo. Invierte la carga. Entonces, eso se llama despolarizar. Y va a generar que justamente se transmite el impulso. Entonces, este cambio abre los canales de sodio en secuencia. Entonces, a medida que pasa el impulso a lo largo del axón, va a haber este cambio, va a haber esta despolarización. Entonces, esto es en cuanto, ¿no? A cómo explicar la transmisión del impulso nervioso. Entonces, este paso del impulso a medida que va pasando
va generando que la fibra se despolarice. O sea, haya una inversión de las cargas. Si afuera era positivo y dentro negativo, cuando pasa el impulso, invierte las cargas, lo que hace que se active la bomba sodio-potasio, ¿no? En este caso, el sodio ingresa, el potasio sale. Pero esta despolarización es mientras pasa el impulso nervioso. Una vez que pasó el impulso, la fibra vuelve a su normalidad, se repolariza. Muy bien. Entonces, este tiempo que demora, ¿no? Desde que se despolariza hasta que vuelve a la normalidad, se llama el periodo refractario. ¿No? Es súper rápido, es de unos 0.0001 segundos aproximadamente, hasta que vuelve a repolarizarse. Mientras que la fibra no se repolarice, no puede pasar otro impulso nervioso. Tiene que volver a su normalidad para que vuelva a pasar otro impulso. Muy bien. Pero esto que te acabo de explicar, chicos, es en una fibra sin mielina, sin la vaina de mielina. Quiere decir que esto que te acabo de explicar, cómo se transmite el impulso nervioso en el axón nada más, o sea, dentro de una neurona, todo lo que te acabo de explicar ocurre en una fibra sin mielina. Entonces, tú sabes que las neuronas, ¿no? En los vertebrados tienen mielina, o sea, las vainas de mielina. Pero hay lugares o zonas donde no la hay. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban esas zonas donde no había mielina? Los nodos de Rambier. Quiere decir que todo lo que te he explicado ocurre en esa zona donde no hay mielina, en esta parte de aquí, que se llama el nodo de Rambier. Entonces tú dirás, profesora, entonces si ocurre solamente en esas zonas y no en la zona donde hay mielina, o sea, no ocurre acá, acá no, solamente en estas zonas, vamos a decir entonces que la conducción va a ser de esta manera, saltatoria, solamente en las zonas, ¿no? Donde está desmielinizado. Muy bien. Entonces, por eso que la conducción va a ser saltatoria, porque todo lo que te he explicado hace un momento acerca de una fibra en reposo, cuando pasa el impulso se crea una despolarización. Todo eso ocurre en una fibra sin mielina. Pero como la fibra, ¿no? O como mejor dicho, como el axón de los vertebrados, el axón de las neuronas en vertebrados, tienen vainas de mielina, esto que te acabo de explicar ocurre en los nodos de Rambier, donde no hay mielina. Y para que se dé entonces la conducción del impulso, va a tener que ser saltatoria, solamente en las zonas, ¿no? Desmielinizadas, en los nodos de Rambier. Profesora, pero ¿qué significa que sea saltatoria? Significa mejor que la conducción del impulso nervioso es súper rápida. Si te digo que la conducción en una rana nada más es de 30 metros por segundo, y si no me equivoco, en el ser humano es de unos 200 metros por segundo, la velocidad del impulso nervioso, o sea, súper rápida, ¿no? Entonces, esto se asegura con una conducción saltatoria. Profesora, entonces hasta aquí nos ha explicado, ¿no? Cómo es la conducción dentro de la neurona, a través de su axón. Sí, a través de su axón. Una vez que llega aquí, va a encontrarse con otra neurona. ¿Y cómo es que se transmite el impulso nervioso a otra neurona? ¿Cómo se da esa comunicación, no? Con otra neurona. Entonces, esto es lo que se va a llamar la sinapsis. La comunicación de neurona a neurona o neurona y célula efectora es la sinapsis. Entonces, a continuación, chicos, vamos a hablar de la sinapsis. Muy bien. Entonces, en la sinapsis nerviosa, vamos a ver que es justamente una unión funcional
entre neurona y neurona o neurona y célula efectora. Profesora, ¿a qué se refiere con célula efectora? Una célula muscular o una glándula, ¿no? Entonces, la sinapsis, como te dije, es una unión o conexión entre neurona o neurona y célula efectora y permite la transmisión, ¿no? Del impulso nervioso. Muy bien, pero para que haya esa comunicación tiene que liberarse sustancias llamadas los neurotransmisores. Entonces, ¿cuáles son los componentes claves en la sinapsis? Los componentes claves son, primero, tenemos aquí a la neurona presináptica, ¿no? Acá está la neurona presináptica. Acá está la neurona presináptica. Muy bien. El impulso nervioso ya ha llegado a este nivel, ¿no? En el botón sináptico. Aquí. Aquí está, ¿no? Ahí está el botón sináptico. Muy bien. Entonces, y por aquí tenemos a la otra neurona. La otra neurona es la neurona postsináptica. ¿Listo? Entonces, este ejemplo es el ejemplo de una sinapsis entre neurona y neurona. Muy bien. Entonces, la neurona presináptica es la que va a enviar la señal. Y en este caso son sus mensajeros químicos llamados los neurotransmisores, que están por acá. Neurotransmisores, los cuales están contenidos en vesículas, llamadas las vesículas sinápticas. Entonces, estas vesículas sinápticas van a estar de alguna manera liberándose, ¿no? Al espacio sináptico que lo tenemos aquí, ¿no? Quiere decir que entre la neurona presináptica y la postsináptica hay una especie de espacio llamado espacio sináptico. Entonces, ese espacio, o también conocido como hendidura sináptica, es un pequeño espacio entre estas neuronas. Es así que libera sus neurotransmisores, porque estas vesículas sinápticas se van a unir a la membrana y van a crear una especie de, ¿no? De fusión de membranas que van a causar la liberación de los neurotransmisores, liberándolos en esta hendidura. Y sucede que estos neurotransmisores van a tener receptores en esta parte de aquí, en la neurona posináptica. Va a tener en su membrana estos receptores. Muy bien. Entonces, de esta manera, esta neurona o esta célula muscular, que es la posináptica, va a recibir la señal. Muy bien. Entonces, esa señal, recuerda, se transmite a través de neurotransmisores, que son sustancias químicas que van a transportar el mensaje a través de este espacio sináptico. Es así que esta neurona posináptica, a través de sus receptores, va a tomar justamente a estos neurotransmisores, ¿no? Y esta unión genera una respuesta en la neurona receptora, continuando entonces la señal, o en otros casos terminándola, dependiendo de cuál sea esta célula posináptica. Entonces, esta sinapsis es importante porque permite, ¿no? El aprendizaje, la memoria, la percepción, entre otros. Permite la comunicación entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo, ¿no? Y como te decía, la sinapsis es importante, ¿no? Porque te permite la transmisión de información, convirtiendo una señal eléctrica en una química a través de los neurotransmisores y luego de nuevo en una eléctrica, ¿no? Y así se da la transmisión del impulso nervioso dentro de la neurona y entre neurona a neurona o neurona y célula efector, chicos. Muy bien, hacemos captura, por favor.
Muy bien, entonces ya queda claro, chicos, que a través de la sinapsis se da entre neurona, neurona o neurona y célula efectora. Muy bien, recuerda que la sinapsis química viene a ser una conexión entre neuronas, ¿no? Donde la información se transmite mediante estos neurotransmisores que son liberados desde la neurona presináptica hacia la postsináptica, ¿no? Recuerda que estos neurotransmisores van a ser liberados en este espacio llamado sináptico o hendidura sináptica, que le va a permitir una conexión versátil que pueda pues excitar o inhibir a la célula receptora, que puede ser una neurona o una célula muscular o glandular, ¿no? Entonces, esto es con respecto, pues, a esta sinapsis química. Muy bien, chicos. Esto ya lo hemos hablado previamente. Bien, entonces eso también ya te lo había mencionado acerca de la transmisión del impulso nervioso dentro de la neurona a través de su axón. Recuerda que ese potencial de acción que te había contado se da solo a nivel de los nodos de Rambier. Y esto hace posible entonces que la conducción del impulso nervioso sea solamente a través de los nodos. Por lo tanto, va a ser saltatoria, consiguiendo así una impresionante velocidad en la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Súper rápido, que puede ser de 30 metros por segundo en ranas, por ejemplo, hasta 200 metros por segundo en el humano. Muy bien. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso humano. Muy bien, y esto, chicos, esta imagen debes recordarla, porque puede ser pregunta de examen. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poco acerca del desarrollo embrionario del sistema nervioso central. El desarrollo embrionario del sistema nervioso central empieza aproximadamente en la tercera semana con la neurulación. Esto es donde el ectodermo dorsal forma una placa neural que se pliega y fusiona para crear el famoso tubo neural, como estamos viendo a continuación aquí. Muy bien. Entonces, este tubo se va a diferenciar en tres vesículas primarias. Estas vesículas primarias son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. Muy bien. Entonces, y luego cada una de ellas, ¿no? A partir de este tubo neural se había formado vesículas primarias y de estas vesículas primarias se forman las vesículas secundarias, ¿no? Que luego darán origen a las estructuras cerebrales. Muy bien, entonces estos son eventos clave que debemos recordar con respecto al sistema nervioso central. Entonces, de la vesícula primaria llamada prosencéfalo dará lugar al telencéfalo y al diencéfalo. Y luego el telencéfalo dará lugar a los hemisferios cerebrales. Y del diencéfalo dará lugar al tálamo y al hipotálamo. Muy bien. Luego el mesencéfalo se mantiene y se mantiene tal cual. Muy bien. Pero ya con el robencéfalo se diferencia en metencéfalo y mielencéfalo. Y a su vez el metencéfalo se forma a partir de esa vesícula secundaria, se forma el puente de Barolio y el cerebelo, ¿no?
Y a partir del mielencéfalo se forma el bulbo raquídeo. Muy bien. Entonces, eso, chicos, hay que repasar, porque te pueden preguntar a partir del telencéfalo que se forma, o a partir del diencéfalo, a partir del metencéfalo. Eso hay que repasar, chicos, ¿no? Cómo es que se da el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Muy bien, chicos, esta imagen lo tienes en tu material, ¿no? Miramos nuevamente para fijar la idea. Te doy un par de segundos. Y a continuación tenemos el esquema del sistema nervioso central. Muy bien, vamos a ver si tengo acá otra imagen. Bueno, es tal cual, pero a ver, usamos esto. Ya. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, recuerda que el sistema nervioso central está conformado por estas estructuras. El sistema nervioso central es esto: el encéfalo y la médula espinal. Eso corresponde al sistema nervioso central humano, encéfalo y médula espinal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, nuevamente, repito, ¿no? Está integrado, el sistema nervioso central está conformado por la médula espinal y el encéfalo, quiere decir que estos dos componentes son los componentes medulares, centrales de este sistema nervioso. Pero recordarás que tanto al encéfalo como a la médula le llegaban nervios, ¿verdad? Estos nervios son conocidos respectivamente como los nervios craneales y los nervios espinales. Recuerda que los nervios craneales entran y salen del encéfalo y los nervios espinales de la médula espinal. Por esa razón que ellos conforman al sistema nervioso periférico, que lo tenemos por aquí, ¿no? Al sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso periférico está conformado por estos nervios craneales, que son estos de aquí. Son 12 los nervios craneales en los vertebrados superiores, son 12. Y los nervios espinales van a ser 31. A ver, 8 más 2, 20, más 5, 25, más 6, 31, ¿no? Son 31 nervios raquídeos y acá 12 nervios craneales. Muy bien. Entonces, estos conforman al sistema nervioso periférico, pero también va a conformar el sistema simpático y parasimpático. Muy bien. El sistema simpático y parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo, también lo conforma o está dentro del sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, este es el esquema bastante resumido con respecto al sistema nervioso. Muy bien, recuerda que el sistema nervioso central está conformado por encéfalo, muy bien, y por médula espinal, muy bien. Y luego al encéfalo le llegan y salen nervios llamados los craneales. Y a la médula espinal entra y sale nervios llamados los nervios espinales, que son 31. Muy bien, y los craneales en vertebrados superiores puede llegar a 12.
Profesora, ¿y por qué dice vertebrados superiores? Porque los vertebrados inferiores llega hasta 10 nada más, ¿ok? Muy bien, chicos, anotamos por favor esta información. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, ya mencionamos que hay dos partes que corresponden al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, vamos a hablar inicialmente en esta primera parte del sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del encéfalo, ¿no? El encéfalo está conformado por el cerebro propiamente dicho, está conformado por el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo y la protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien, son componentes importantes, clave, ¿no? Cuando hablamos del encéfalo. Si comenzamos con el cerebro, ¿no? El cerebro viene a ser el órgano más voluminoso del sistema nervioso y vamos a ver que el cerebro va a estar dividido, ¿no? Por cisuras, como es la cisura de Rolando, que la tenemos aquí arribita. Luego tenemos cerca de del temporal, la cisura de Silvio. Y en la parte posterior del cerebro, la cisura occipital, ¿no? O parieto-occipital. Muy bien. Entonces, estas cisuras van a determinar los diferentes lóbulos, ¿no? ¿Cuáles son los lóbulos? Por ejemplo, la cisura de Rolando va a determinar, ¿no? Si Rolando estaba por acá, la cisura de Rolando va a determinar lo que es el lóbulo frontal. Tenemos acá la cisura de Silvio, por aquí, ¿no? Que va a determinar el lóbulo temporal. Y acá la occipital, ¿no? La cisura parieto-occipital va a determinar el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Muy bien. Entonces, recuerda que el lóbulo occipital tiene que ver con la visión. El lóbulo temporal tiene que ver con el área auditiva, como también con el centro de las palabras habladas, ya que está relacionado con el área auditiva. El lóbulo frontal está relacionado con el movimiento de la escritura, el centro del lenguaje. Y el parietal, aquí vamos a encontrar el centro de comprensión de las palabras escritas, en el parietal, y en el temporal, las palabras habladas. Muy bien, entonces corresponde esto al cerebro. Muy bien. Y recuerda que el cerebro lo puedes dividir en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho. Muy bien. Entonces, estos hemisferios están unidos todavía por una estructura llamada el cuerpo calloso. De manera general, las funciones cerebrales están más deslocalizadas de lo que se creía. Hay unas cuantas funciones que se realizan con más intensidad en una mitad que en otra, ¿no? Eso se refiere que están más deslocalizadas de lo que se creía, ¿no? Se dice muchas veces que el hemisferio izquierdo está relacionado con el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, numérica, y el control de la mano derecha.
El hemisferio derecho está relacionado con el control de la mano izquierda, ¿no? Es ya hay más sentido artístico, musical, percepción tridimensional, más imaginación, entre otros, ¿no? Eso es lo que se indica con respecto a estos hemisferios. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, esto lo anotamos, por favor, y vámonos a otro componente del encéfalo. Seguimos con el sistema nervioso central. Seguimos con el encéfalo. Ya hemos hablado de un componente del encéfalo que es el cerebro. Ahora corresponde hablar del tálamo, del hipotálamo, del cerebelo, ¿no? Y del tallo cerebral. Muy bien. Entonces, recordando nuevamente que el cerebro propiamente dicho viene a ser el órgano más voluminoso, ¿no? Del sistema nervioso. Y algo que me olvidaba, que en el encéfalo, como también en el cerebro, la parte externa o la corteza está constituido por materia gris, ¿no? Que se arruga para aumentar la superficie y procesar información, pensamientos, emociones, entre otros. Y más internamente del encéfalo vamos a encontrar a la materia, a la sustancia blanca, ¿ya? Es algo que me faltó mencionarte. Muy bien, entonces, con respecto a estas estructuras, como es el tálamo y el hipotálamo, recuerda que el tálamo y el hipotálamo son componentes claves del diencéfalo, que es una región importante del encéfalo. Recuerda que el tálamo es, anota por favor, viene a ser la principal o el principal centro de relevo sensorial, ¿no? Enviando información a las diferentes áreas de la corteza cerebral, ¿no? Este tálamo, de alguna manera, pues actúa como una estación de relevo, ¿no? De la información sensorial y motora hacia la corteza cerebral. O sea, deja pasar solamente información de relevancia, es lo que te quiere decir. El hipotálamo, por otro lado, ¿te acuerdas que tenía funciones como es de regular temperatura corporal, sed, hambre, ¿no? Emociones, la reproducción, el sistema endocrino, ¿te acuerdas? Y este hipotálamo se encuentra justo debajo del tálamo, formando el suelo y las paredes inferiores del tercer ventrículo. Y es importante, como yo te había dicho, para vincular el sistema endocrino con el sistema nervioso, controlando a la glándula pituitaria. Entonces, esas dos estructuras son cercanas, importantes del diencéfalo y que van a permitir integrar las sensaciones con las respuestas emocionales y hormonales que permitan la homeostasis. Muy bien. Ahora nos vamos con el cerebelo, ¿no? El cerebelo es otro componente, ¿no? Del encéfalo. Muy bien. El cerebelo es una estructura importante, ¿no? Clave del sistema nervioso central, ubicada en la base del cráneo y cuya función principal viene a ser coordinar el movimiento, el equilibrio, la postura, permitiendo movimientos suaves y precisos al ajustar la información motora y sensorial. Muy bien. Entonces, entre sus funciones principales son de coordinar y ajustar movimientos voluntarios para que sean fluidos, precisos. Tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Es más, si hubiese algún daño a nivel de esta estructura,
¿no? Podría darse, ¿no? Si está relacionado con caminar equilibrado o erguido, em, un daño en esta zona relacionada va a ocasionar lo que es la ataxia, que es caminar como si estuviera borracho, ¿no? O por ejemplo, con el cerebelo se permite llegar o lograr llegar a un fin. O sea, imagínate que ya tú de lejos viste a un lapicero sobre la mesa, entonces tú quieres llegar a ese objetivo. Te diriges, pero no logras cometer o cumplir tu finalidad. Entonces allí quiere decir que si hay un daño en la zona relacionada con justamente la precisión o llegar a ese destino, puede conllevar a una dismetría cerebelosa, ¿no? Entre algunas afecciones que pueden darse o, ¿no? O estos problemas que pueden darse cuando hay una lesión a nivel de cerebelo. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar del tallo cerebral, ¿no? Es un tronco encefálico, también le dicen. Es una estructura vital que conecta el cerebro con la médula espinal. Por eso que es su nombre, ¿no? Ahora, este tronco encefálico está conformado por la protuberancia, o también conocida como el puente de Barolio, como lo estamos viendo a continuación aquí, ¿no? Esta protuberancia acá o también conocido como puente de Barolio, que es el que conecta el cerebelo con el resto del encéfalo. Y aquí vamos a encontrar centros de la respiración, del sueño y la transmisión de señales. Y por aquí tenemos el bulbo raquídeo, ¿no? También conocido como la médula oblonga, que es la parte más inferior del encéfalo y que se une a la médula espinal. Esta de acá, aquí la tenemos, ¿no? Y aquí vamos a encontrar centros de función vital de la respiración, ritmo cardíaco y de la deglución. O sea, entre las funciones principales va a ser que está relacionado este tallo cerebral con la respiración, digestión, mantiene la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Muy bien, y recuerda que cualquier daño en el tallo cerebral puede causar problemas severos en el habla, la respiración, la deglución, la parálisis y alteraciones en la conciencia. O sea, puede impactar gravemente sobre la vida, ¿no? Entonces es muy importante esta estructura del encéfalo, el tallo cerebral que va a conectar ahora con la médula espinal. Muy bien. Entonces, vámonos ahora con la siguiente estructura. Vamos a hablar ahora de la médula espinal. Muy bien. Entonces, si yo regreso, vemos nuevamente que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y por la médula espinal. Muy bien. Y la médula espinal, acá la tenemos. Muy bien. Entonces, recuerda que la médula espinal estaba protegida, ¿no? Por la columna vertebral. Muy bien, entonces esta estructura es importante del sistema nervioso central. Es como un tubo largo de tejido nervioso que se extiende desde el tronco encefálico hasta la parte más baja de la espalda y está protegida por la columna y esta a su vez por las vértebras que actúan como una especie de autopista para poder transmitir mensajes entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Entonces, recuerda que la médula envía, recibe mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo, lo cual permite sentir, mover, respirar, entre otros. También realiza juicios rápidos y procesa información sensorial antes de enviarla al cerebro, generando así respuestas rápidas. Muy bien. Y también aquí viene a ser el centro de respuestas rápidas involuntarias, sin la intervención del cerebro de manera inmediata. Entonces aquí ahorra tiempo crucial, ¿no? Por ejemplo, como retirar la mano de algo caliente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, que eh, la médula espinal viene a ser, ¿no?
una estructura importante, esencial para poder conectar el cerebro con el cuerpo, permitiendo movimientos voluntarios hasta los reflejos involuntarios, como acabas de ver. Y cualquier daño puede tener graves consecuencias, claro que sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver que en la médula espinal vamos a encontrar, ¿no? Ciertos nervios, como son los nervios raquídeos, ¿no? Entonces, los nervios raquídeos son los que emergen, ¿no? De esta médula espinal. Son 31 pares que van a conectar el sistema nervioso central con el periférico, llevando información sensorial al cerebro y motora, ¿no? Del cerebro a todo el cuerpo, ¿no? En este caso, estamos hablando de que la médula espinal, ¿no? Es una estructura importante y además, algo que me estaba olvidando, en el caso de la médula espinal, la sustancia gris no se encuentra en la zona de la corteza, sino la sustancia gris se encuentra en la parte interna, formando una especie de H, como lo estamos viendo a continuación, ¿no? Esa es la sustancia gris. En cambio, la sustancia blanca es la que va a estar alrededor en la zona de la corteza, de la sustancia blanca. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la médula espinal. Muy bien. Vamos a ver a continuación acerca del sistema nervioso periférico. A ver. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, ya teniendo claro con respecto al encéfalo y a la médula espinal, a través de estas estructuras van a entrar y salir nervios. Estos nervios son los nervios craneales y los nervios espinales que conforman al sistema nervioso periférico. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de los nervios craneales, que son en total 12 los nervios craneales, ¿no? Son 12. Si vemos este cuadrito de por aquí, vamos a ver que van a estar repartidos de esta manera. Y eso es lo que te tienes que aprender, cómo se reparten estos 12 nervios craneales, siendo claro en vertebrados superiores, porque si fuesen vertebrados inferiores como los peces, en ellos ya no hay el nervio espinal ni tampoco el hipogloso. Muy bien, entonces estos 12 nervios craneales van a estar agrupados dependiendo si tiene una función sensitiva o tiene una función motora o si tienen ambas. Eso sí que debes recordar de alguna manera esta mnemotecnia. Acuérdate, el 1, 2, 8. Recuérdalo, relaciónalo con algún evento de tu vida, algún cumpleaños, alguna fecha importante. Pero acuérdate que los sensitivos son el 1, 2, 8. 1, 2, 8. Esos van a ser los sensitivos. 1, 2 y el 8. Y efectivamente son sensitivos porque el olfatorio está relacionado con el olfato, el óptico con la visión, el acústico con la audición. Luego siguen los mixtos. ¿Alguna vez has visto lo que es progresión aritmética, verdad? O sea, 5, 7, 9. 5, 7, 9. Hay una progresión aritmética de más 2, ¿no? 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. Muy bien. Pero aquí ya no tiene nada que ver el 10, pero es la yapita, ¿no? El 10. Entonces acuérdate que los mixtos van 5, 7, 9 y la yapa el 10 que no tiene nada que ver. Esos son los mixtos. A ver, 5, 7, 9 y el 10. Esos van a ser los mixtos, ¿no? Los mixtos. ¿Qué significa uno mixto? Que tiene ambas funciones, tanto sensitiva como motora. Sensitiva como motora, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que repasar. El 5, el trigénimo, ¿cuál es su función sensitiva? La sensibilidad de la frente, el cuero cabelludo, el párpado superior, los lados de la nariz y los dientes.
La función motora tiene que ver con el movimiento de la lengua y los músculos masticatorios. Por otro lado, el facial, su lado sensitivo es el gusto, motor, la expresión facial. O sea, si tú sufres algún daño en el nervio facial, uy, tendrías problemas para mover el cuello, masticar o sonreír, ¿no? Porque tiene que ver con la expresión facial. El glosofaringio, el sensitivo, tiene que ver con el gusto, el tacto y también con el movimiento de la faringe, su lado motor. El vago, su función sensitiva está a nivel de los pulmones, cuerdas vocales, su función motora tiene que ver con órganos importantes como el pulmón, el esófago, el estómago, el corazón, ¿no? E inhibe los latidos del corazón este nervio vago. Muy bien. Esos son los mixtos. Quiere decir que si los sensitivos son el 1, 2, 8 y los mixtos son el 5, 7, 9 y 10, el resto, el que queda, van a ser los motores, que son nervios con función motora, como es, por ejemplo, el lóculo motor, que está relacionado con el movimiento del globo ocular, de los párpados del cristalino. Y luego tenemos el 4, el troclear, también tiene que ver con la rotación del globo ocular. Luego tenemos el número 6, que es el abductor, tiene que ver también con la rotación del globo ocular, lo mismo, ¿no? O sea, el 3, 4 y 6 tienen que ver con la rotación del globo ocular. Muy bien, y luego tenemos el 11, el espinal, que tiene que ver con los músculos de la faringe, laringe y cuello, y el hipogloso fácil con el movimiento de la lengua. Muy bien, profesora, ¿me tengo que aprender este cuadro? Sí, te tienes que aprender este cuadro, chicos. Muy bien, te doy un par de segundos. Lo que acabo de pasar, esta parte de aquí ya lo hemos revisado cuando te hablé del encéfalo, ya lo hemos tocado, ya hemos hablado también esto, ¿no? Solamente acá te permite ver justamente los componentes del encéfalo, es un esquema que te muestra un corte del encéfalo, ¿no? Y se muestra lo que es el hemisferio derecho, ¿no? Estamos viendo por aquí la presencia del cerebelo, del bulbo raquídeo, ¿no? Estamos viendo lo que es el tronco cerebral. Estamos viendo por aquí lo que es, ¿no? El cuerpo calloso, que es el que permite la unión entre los hemisferios, ¿no? Entonces, no te olvides que en el encéfalo la parte externa es materia gris y la parte interna viene a ser sustancia blanca. Esta parte de aquí también lo hemos visto acerca de los lóbulos, tanto frontal, parietal, occipital y temporal. Y acá está acerca de la distribución de estos nervios, ¿te acuerdas? Lo hemos visto líneas arriba por aquí, acerca de cómo se distribuyen los nervios raquídeos. Son 8 cervicales, vamos a anotar por aquí. Son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. Lo tenemos por aquí también, si no me equivoco. Ahí está, ¿no? Entonces, 8, 12, 5 y 6, ¿no? Ahí está, 5 y 6, ahí está. Acá tenemos cómo está distribuido los 8 cervicales, los 12 dorsales, los 5 lumbares y los 6 sacros, ¿no? Bueno, acá lo reparte los sacros, pero son 6. Muy bien, los 6 sacros.
¿Listo, chicos? Entonces, eso hay que repasar bien acerca de la distribución, ¿no? De los nervios, tanto craneales y raquídeos. Muy bien, entonces regreso nuevamente a la imagen donde te mostraba. Ahí está, justamente cómo está repartido estos nervios. Hay que repasar bien, chicos, esa parte de allí. Y nuevamente, si yo hago un corte transversal a la médula espinal, algo que ya te había dicho, ¿no? Tenemos que la sustancia blanca más bien es la que rodea y la sustancia gris es la que se encuentra en la parte interna. Asimismo, tenemos aquí a la raíz dorsal, que viene a ser una raíz posterior, es la parte del nervio espinal que transporta información sensorial, ¿no? Y tenemos también lo que es la raíz ventral, ¿no? Recuerda que la raíz ventral es la raíz anterior, ¿no? Es la vía motora o eferente que va a transportar comandos desde el cerebro hacia los músculos y glándulas para que se efectúe la respuesta. Recuerda que ambas raíces están formadas por pequeños haces de fibra que se unen para formar el nervio espinal, ¿no? Listo, no te olvides. Ah, algo que me estaba olvidando es que en la parte central de la médula espinal encontramos al epéndimo, el conducto epéndimo, que es aquel que se encarga de circular, ¿no? Lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ya, nuevamente repito, el conducto epéndimo que se encuentra justamente aquí en el centro de la H formada por la sustancia gris, está este conducto que circula el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Y por aquí tenemos justamente a otro componente del sistema nervioso periférico. Estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es parte, como te dije, del sistema nervioso periférico. Muy bien, se divide en sistema nervioso simpático, que es el que te ayuda a responder, ¿no? Ante la lucha o te indica huir de repente, o sea, te prepara al cuerpo para la acción, para el estrés. En cambio, el parasimpático es el que relaja, el que restaura. Muy bien, entonces, si te prepara el simpático para la lucha o para huir, o sea, se activa ante un estrés o peligro, ¿qué tendría que pasar tu cuerpo? Obviamente se dilata la pupila, ¿no? Se acelera el impulso cardíaco, se inhibe la actividad digestiva, se estimula la liberación de glucosa para tener energía, ¿no? Se secreta adrenalina, se relaja la vejiga, ¿no? Entonces son algunos efectos de la activación del sistema simpático, el cual te prepara ante una situación de estrés o peligro. En cambio, el parasimpático, ¿no? El parasimpático, ese es el que promueve la calma, la digestión, o sea, el descanso, reduce el ritmo cardíaco, reduce la presión arterial, incrementa la actividad digestiva, ¿no? Estimula la salivación, ya contrae los bronquios, contrae la vejiga, relaja el recto, entonces eso ya es más calmado, pero ambos son antagónicos, no te olvides. Y al ser antagónicos permite que haya un equilibrio, ¿no? Permiten que haya la homeostasis en el cuerpo. Muy bien, entonces la tarea aquí es repasar las acciones del simpático y del parasimpático, chicos. Muy bien. Y ahí está justamente las diferencias. A nivel, por ejemplo, del tubo digestivo, el simpático reduce la actividad peristáltica, el parasimpático la aumenta, el corazón. El simpático te acelera el corazón, el parasimpático lo disminuye. En cuanto a la presión arterial, la aumenta.
el parasimpático la disminuye. Los bronquios lo dilata el simpático, el parasimpático lo reduce, ¿no? Y así sucesivamente. Ah, y otra cosa, entre los neurotransmisores involucrados a nivel de simpático es la noradrenalina y en el parasimpático es la acetilcolina, ¿ya? Eso hay que repasar bonito, chicos. Y finalmente la clase culmina con los órganos de los sentidos, ¿no? Tenemos así que los órganos de los sentidos son estructuras bastante complejas que van a estar constituidos por receptores. Vamos a encontrar diferentes tipos de receptores, como son, por ejemplo, los mecanorreceptores, como son, por ejemplo, los fotorreceptores. No, los mecanorreceptores son los que detectan cambios en la presión. Los fotorreceptores, cambios en la luz. Los quimiorreceptores se activan por sustancias químicas. Los termorreceptores, cambios en la temperatura. Y los nociceptores ya están relacionados más al dolor. Es así que estos receptores se encuentran distribuidos, ¿no? En diferentes estructuras, como por ejemplo en la piel vamos a encontrar mecanorreceptores, vamos a encontrar también termorreceptores, por ejemplo, y también nociceptores. Por ejemplo, dentro de los mecanorreceptores en la piel tenemos el corpúsculo de Meissner, que detecta cambios en la presión, Pacini, que detecta también cambios en la presión, Ruffini, que detecta ya tanto presión como también el calor, ¿no? O como es el corpúsculo de Krauss, que detecta el frío, es un termorreceptor, ¿no? Ahora, si hay un cambio de presión intensa, es donde se activa ya los nociceptores. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al sentido del tacto. Cuando hablamos del sentido de la vista, ¿no? Vamos a hablar aquí ya de fotorreceptores, ¿no? Fotorreceptores que van a detectar justamente la luz. Muy bien. Y para ello vamos a encontrar, ¿no? Que existen células especializadas, ¿no? Que van a permitir la visión, ¿no? Y así vamos a encontrar a lo que son los bastones y los conos. Muy bien. Recuerda que los bastones y conos van a ser células fotorreceptoras en la retina, que se encuentra justamente al fondo de nuestro ojo. Los bastones van a ser más numerosos, van a ser los involucrados de la visión con poca luz, ¿no? Y la detección de movimiento, y también permite la detección de movimiento, mientras que los conos son más para la visión nítida, con luz brillante, ¿no? La percepción de los colores. Muy bien. Entonces, tenemos que los bastones, ¿no? Van a tener justamente una ubicación concentrada en los bordes exteriores de la retina. Muy bien, son sensibles a la luz tenue y funcionan mejor en la oscuridad, como yo te dije, ¿no? En cambio, los conos, ya la ubicación es que están ubicados más densamente en la zona del centro de la retina, permiten su visión diurna gracias a la percepción de colores, y esto es que van a presentar pigmentos, ¿no? Como es la eritropsina, la cianopsina, la cloropsina, en cuanto a los conos, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto, ¿no? A la visión, gracias al sentido de la vista. Recuerda que la rodopsina, me estaba olvidando, viene a ser un pigmento crucial para la visión nocturna y está ubicado en los bastones, ¿ok? ¿Listo? Eso es en cuanto al sentido de la vista. El sentido de la audición. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, estructuras, ¿no? Que van a permitir la audición como son a continuación, eh, el oído externo, medio y interno. Todos tenemos oído interno. Hay organismos que pueden carecer de oído externo, pero todos van a tener oído interno. Entonces, gracias a este sentido,
se puede percibir los sonidos, que es un proceso que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas, que el cerebro va a poder interpretar y nos va a permitir comunicar, relacionar con el entorno, ¿no? Entonces, recuerda que el oído externo está conformado por el pabellón auricular y es el que va a captar las ondas sonoras del ambiente. Entonces, esas ondas viajan por el conducto auditivo y chocan con el tímpano. Entonces, ya en el oído medio, donde se encuentra el tímpano, la vibración del tímpano se transmite a tres huesecillos. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? El martillo, yunque y el estribo. Estos huesos amplifican las vibraciones y lo mandan al oído interno. Ya en el oído interno vamos a encontrar que las vibraciones llegan a la cóclea, que es un órgano en forma de caracol, lleno de líquido, y dentro de la cóclea el movimiento del líquido hace vibrar a la membrana basilar. Y allí vamos a encontrar a células ciliadas. Entonces, esas células van a generar señales eléctricas que van a ser enviadas al cerebro a través de un nervio llamado el nervio auditivo. Es así que el cerebro recibe las señales eléctricas y las interpreta como sonidos que podemos reconocer. Entonces, ¿qué pasaría si estas células ciliadas se encuentran dañadas? Obviamente, por un traumatismo sonoro, podríamos, ¿no?, tener problemas de audición si estas células ciliadas se dañan. Muy bien, chicos, nos vamos al siguiente sentido, el sentido del olfato. Muy bien, ya voy terminando, chicos. Entonces nos vamos con el sentido del olfato y vamos a encontrar aquí a diferentes células olfatorias que van a ser netamente neuronas. Entonces el sentido del olfato viene a ser la capacidad de detectar, distinguir olores, ¿no? Y esto que se produce cuando las moléculas dispersas en el aire entran por la nariz. Quiere decir que nosotros en la nariz vamos a encontrar quimiorreceptores que van a detectar una gran variedad de compuestos químicos, ¿no? Entonces, estas moléculas olorosas viajan por el aire, entran por las fosas nasales y llegan a la pituitaria amarilla, ¿no? Esta es una zona de mucosa nasal que contiene células receptoras que van a poder reaccionar a moléculas del olor. Luego, cuando las moléculas se unen a los receptores, las células generan una señal eléctrica que se envía al cerebro por el nervio olfativo. Es así que el cerebro recibe la señal, la interpreta y permite identificar y diferenciar miles de olores, relacionándolos con recuerdos, emociones, entre otros. Muy bien. Entonces, una pérdida total del sentido del olfato se llama anosmia. Muy bien. Anotamos eso. Y finalmente, el sentido del gusto, chicos. Ya con esto acabo. El sentido del gusto. Entonces, es la capacidad de percibir sabores: dulce, salado, ácido, amargo y el famoso umami ahora, ¿no? Entonces, pero su experiencia completa depende de la interacción crucial con el olfato, la textura, la temperatura, permitiéndonos disfrutar entonces de la comida y también detectar sustancias dañinas, ¿no? Entonces, recuerda que las moléculas de los alimentos se disuelven y activan receptores en nuestras papilas gustativas de la lengua. Luego las papilas convierten esta información química en impulsos nerviosos. Luego los nervios craneales van a transportar estas señales al tronco encefálico y luego al tálamo. Y finalmente, a la a la corteza gustativa del cerebro. Entonces, el cerebro combina las señales gustativas como también la olfativa, las táctiles y las térmicas para crear la sensación completa del sabor. Muy bien, y ahí tenemos las zonas de la lengua donde se puede detectar con mayor intensidad los sabores básicos. El dulce está justamente asociado a los azúcares, estamos viendo que es la parte delantera de la lengua. El salado detecta las sales y se encuentra en los laterales de la lengua. El ácido detecta ácidos de la fruta o de bebidas gaseosas. El amargo, a menudo asociado a toxinas, ¿no? Es una señal de alerta, está en la parte posterior. Y el umami, que es un sabor sabroso, cárnico, presente en quesos, tomates, carnes, entre otros. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que le quería mencionar con respecto, ¿no?,
a los órganos de los sentidos. Entonces, todo esto ya lo hemos revisado. Muy bien. Y vamos a enseñarte a continuación, todo esto ya lo hemos explicado. Te voy a dictar las claves, chicos. Me estoy llevando 2 minutos de tu receso, disculpa. 1, D de dado. 1, D, anota. 2, B de bueno. 3, la clave de la D de dado. 4, la clave E. 5, B de bueno. 6, la clave A. 6A. 7, la clave A. 8, la clave está en la D de dado, 8 D de dado, 9 E, 10 A, 11 E de nano, 12 la clave está en la D de dado, la 13 B de bueno, 14 A de avión, 15 B de bueno y finalmente la 16 C de casa. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego, hasta la siguiente semana.